Guarda, estás aquí en sintonía con el Centro Evangelístico Cristo Vive y esta programación que hemos llamado Una Voz Profética. Y la hermana Diana Santillán te saluda con el amor del Señor, deseando que te encuentres bendecido en toda tu vida y en todo lo que haces para Dios. Bueno, es un gozo poder estar nuevamente con ustedes transmitiendo a través de el Centro Evangelístico Cristo Vive y su página de internet en www.cecristovive.com, también a través de nuestro canal de YouTube y a través de Facebook. Y saludamos a todos nuestros queridos amigos y hermanos de Latinoamérica, que Dios les bendiga grandemente. En este día hemos traído un tema hermosísimo que queremos compartir contigo a través de este medio. Vamos a hablar de un tema emocionante. Vamos a hablar del tiempo de Dios. Y bueno, he traído algunos versículos bíblicos para que podamos meditar en este tema tan glorioso que puede llevarte a una vida fructífera en el Señor. Y bueno, uno de los primeros versículos que vamos a mencionar está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y versículo 1, donde podemos encontrar que la palabra de Dios nos habla del tiempo. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios es un Dios que habita siempre en el presente. Dios no tiene, vamos a decir, para Él no existe el pasado, no existe el futuro, para Él siempre existe el presente. Es un Dios del presente tiempo. Bueno, algo que a veces es difícil comprender con nuestra mentalidad humana, pero quiero que lo que puedas entender es que Dios no solamente conoce tu pasado, no solamente conoce tu presente, sino también Dios conoce tu futuro. Y eso es lo precioso de Dios. Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿verdad? Él habita en un presente eterno. El futuro Dios ya lo vio. Dice en Eclesiastés, el mismo capítulo 3 y el verso 11, dice la palabra del Señor: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios hizo todo precioso para que tú y yo lo disfrutemos desde un principio hasta el fin. Su plan para la vida del hombre sobre esta tierra fue un plan maravilloso. Y aunque sabemos que ese plan fue de alguna manera contagiado por Satanás, cuando incentivó al hombre a desobedecer a Dios, y por esto se perdieron muchas cosas preciosas que Dios había hecho. Mas sin embargo, Dios continuó su plan perfecto, enviando a Jesucristo para perdón y para salvación de nuestros pecados, para que pudiéramos tener entrada, gloria al Señor, a ese plan glorioso que Dios trazó para la vida del hombre desde un principio hasta el fin, como dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Muchas veces nosotros no podemos entender los tiempos de Dios, pero sabemos que Dios siempre va a operar en su tiempo. Dios tiene un tiempo, como dice Eclesiastés capítulo 3, y lo puedes leer todo el capítulo, maravilloso. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Si hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para regocijarse, hay un tiempo para sufrir. Hay un tiempo para todas las cosas. Dios planeó esto porque Dios quería enseñarnos a caminar en su tiempo. Gloria al Señor. Pero nosotros muchas veces nos cuesta entender lo que es el tiempo de Dios. Y es una de las cosas que muchas veces nos lleva a tener consecuencias trágicas en nuestras vidas. Porque no podemos caminar alineados al tiempo de Dios.
Queremos alinear nuestra vida a nuestro tiempo, a lo que nosotros vemos oportuno para hacer, ponértelo un poquito más fácil de entender. Vemos esta oportunidad y decimos, bueno, esto se me da, lo voy a hacer. O esto será el tiempo que yo tengo que hacer esto porque esto se me ha dado para hacerlo, se me ha dado la oportunidad. No todas las oportunidades que tú tienes en la vida son puestas por Dios. Cuidado. Satanás también tiene planes, pero no para bien, sino para mal. Satanás tiene planes para desvirtuar la obra de Dios en nuestras vidas. Cuidado, hay una luz roja de alerta. No todas las oportunidades que se te den en tu vida han sido planeadas por Dios. Y eso es lo que tienes que comprender. Entonces, llegando a este punto de vista y de comprensión de lo que es el tiempo de Dios, necesitamos conocer el tiempo de Dios para cada cosa en nuestras vidas. Necesitamos imperiosamente saber los planes de Dios para con cada una de nuestras vidas. Porque de otra forma vamos a tomar un tiempo equivocado. Y vamos a tener también consecuencias terribles por haber tomado un tiempo que no era el tiempo de Dios y una oportunidad que tampoco era la oportunidad de Dios. Dios llamó a Abraham, todos conocemos la historia de Abraham. Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra a una tierra que Él le iba a mostrar. En Génesis capítulo 12, verso 1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese es el llamado, salir de una tierra donde él habitaba con sus padres, con sus ancestros, ¿verdad? A una tierra que él no conocía. A una tierra que él no sabía ni siquiera dónde estaba. Pero Dios escuchó el llamado, Abraham, escuchó el llamado de Dios y salió de su tierra. Ahora, fíjese que juntamente con este llamado había una promesa maravillosa. Dios le dijo, yo voy a hacer de ti una nación muy grande. Abraham, que después cambió su nombre de Abraham, padre de naciones y el padre de la fe, porque creyó a Dios. Todos conocemos la historia de Abraham y sabemos que Dios le concedió lo que le había prometido. Pero vamos a ver un poquito el transcurso de esto. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, que sería padre de naciones, que iba a ser de él una nación muy grande, él se preguntó, ¿cómo lo va a hacer Dios? Porque yo ni siquiera tengo hijo. Bueno, el Señor va a hacer algo para que mi esposa Sara, que hasta hoy ha sido estéril, pueda engendrar un hijo. Y bueno, el Señor nos va a conceder esa promesa. Abraham creyó con todo su corazón que Dios podía bendecirlo y hacer de él una gran nación como él se lo había dicho. Pero pasaron muchos años. Es más, pasaron 25 años de esa promesa. Y Sara había llegado al punto que no podía tener hijos. Ya había pasado su edad de fertilidad para tener un hijo. Abraham también ya era casi de 100 años, dice la palabra del Señor. Ya no podía engendrar hijos. Entonces, Abraham muchas veces, creo yo, se preguntó, ¿cómo será que Dios va a hacer de mí una nación grande si ni siquiera he podido tener un hijo? ¿Acaso me va a heredar este esclavo que vivía con él, un sirviente que él tenía? No sabía que... Sara también, me imagino las veces que se habrá preguntado. Usted imagínese ese matrimonio pensando en una promesa tan grande y poderosa, pero no sabían cómo iba a suceder esto, porque ellos estaban sin poder tener hijos.
sin poder tener descendencia. Entonces, bueno, a Sara un día se le ocurrió una gran idea. Dijo, yo voy a hacer que se cumpla la promesa de Dios. Yo ya no puedo tener hijos, yo ya no puedo engendrar, pero de alguna manera le voy a dar una ayudadita a Dios. Muchas veces nosotros trabajamos como Sara, déjame decirte. Pensamos que nosotros vamos a ayudar para que las promesas de Dios sucedan en nuestras vidas. Conocemos la promesa de Dios. Dios ha traído una promesa a nuestras vidas y nos ha dado un llamado poderosísimo, pero no ocurre nada. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no pasa nada. Y tú dices, ¿qué pasó, Señor, con la promesa que tú me diste? ¿Qué pasó con todo eso que tú me hablaste? No entiendo. Y Sara tuvo una genial idea, según ella, según su perspectiva. Dijo, bueno, yo ya no puedo tener hijos, pero acá tengo mi sierva Agar, que ella está jovencita, y ella puede tener un hijo de Abraham. Y como quiera va a ser un hijo de Abraham, va a ser nuestro hijo. Una gran idea. Parecía resolverse todo el problema aquí con esta idea de Sara. Y bueno, fue y le dijo a Abraham, habló con su sirvienta, y todos quedaron de acuerdo, y Agar concibió un hijo de Abraham, el cual le puso por nombre Ismael. Cuando todo ya parecía estar bien, la promesa de Dios se había cumplido, Dios iba a ser una gran nación con Ismael, Dios iba a hacer todo lo que le había prometido a Abraham, pero ¡oh, sorpresa! Ese no era el camino que Dios había trazado para hacer cumplir su promesa. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo tuyo y de Sara, no de una sirvienta. Entonces vino Dios, envió a sus ángeles, vino y le dijo, tú vas a concebir. De aquí a un año vas a concebir. Bueno, Sara se rió, Abraham le dio gracias porque dijo, somos tan viejitos, ¿cómo puede ser? En Génesis capítulo 16, verso 2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Dice que Abraham atendió al ruego de Sarai, su esposa. Abraham amaba mucho a su esposa. Yo veo a Abraham como el ejemplo de Adán y Eva, cuando Eva probó de la fruta que no debían comer, y como quien dice, ya el mal estaba hecho, y le dijo a Adán, come tú también. Y Adán dijo, bueno, esto no es lo que le agrada a Dios, pero pues, mi esposa ya lo comió, lo voy a comer yo. Y Abraham, él estaba esperando en la promesa de Dios. Yo creo que Abraham creía en el Señor y nunca se le hubiera ocurrido una cosa así, pero amaba a Sara, su esposa. Hay hombres que amamos, que aman tanto a sus esposas. No te confundas, que el amor que puedas tener como tu esposa o esposa con tu esposo te haga desobedecer la palabra de Dios, porque eso es terrible, mi querida hermana, mi querido hermano. Tiene que ser Dios primero en tu vida, gloria al Señor. Entonces, bueno, Abraham estuvo de acuerdo y dijo, está bien, hagamos ese hijo así. Bueno, nació Ismael. Este hijo trajo muchas dificultades a Sara y a Abraham y a todos los judíos en Israel hasta el día de hoy. Este Ismael comenzó a contender con Isaac y hasta el día de hoy los ismaelitas, los descendientes de Ismael, contienden con los descendientes de Isaac. El hijo que Dios les concedió, la promesa que Dios... Mira, hermano, cuando tú te apuras, Dios te ha dado una promesa y tú dices, ay, de alguna manera tengo que hacer cumplir la promesa de Dios. Y entonces empiezas a avanzar en el tiempo de Dios y tú quieres a Dios apurarlo para que se cumpla la promesa que te hizo. Lo único que haces es traer dificultades a tu vida. Y eso es lo que tenemos que pensar todos cuando hacemos estas cosas.
Pero sigamos adelante, también vemos otro ejemplo en Jacob. Rebeca, que era la esposa de Isaac, había concebido y había 2 gemelos en su vientre. Bueno, Rebeca la había pasado bien mal y fue a consultar a Jehová, dice en Génesis 25, capítulo 25, verso 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Fíjense, esta fue la palabra profética que recibió Rebeca antes de nacer sus 2 hijos, que fueron Jacob y Esaú, que eran gemelos. Rebeca conocía la promesa de Dios. Desde que sus hijos estaban en su vientre, ella ya conoció la promesa de Dios y qué es lo que Dios iba a hacer con cada uno de sus hijos. Entonces, cuando llegó el tiempo en que Isaac iba a bendecir a sus hijos, como se solía hacer, hay muchos que todavía lo acostumbran a hacer hoy, pues Rebeca dijo: yo quiero hacer que la voluntad de Dios se cumpla, porque yo sé que Isaac va a bendecir al primogénito, que era Esaú, y le va a dar la mejor bendición a Esaú porque era el primogénito. Pero Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor, que no era así. Ahora, Rebeca, como conocía la promesa de Dios, conocía la palabra profética de Dios, ella acomodó las cosas. Ven aquí, Jacob, vamos a hacer esto, vamos a planear, a ver cómo tú puedes sacar, digamos, la promesa de Dios para tu vida. En una palabra fue eso lo que le dijo ella a su hijo, Jacob. Jacob en primera instancia no quería meterse en semejantes disparates. Dijo: no, ¿cómo voy a hacer eso? Yo me voy a disfrazar de mi hermano, voy a engañar a mi padre. Eso no está bien, pero después accedió. Y esto le trajo graves consecuencias a Jacob. Todos conocemos lo que pasó con Jacob. Tuvo que huir de su familia, tuvo que huir de su casa, se fue a la tierra que encontró de un familiar suyo. Allí conoció a Raquel, se enamoró de Raquel, y cuando quiso casarse con Raquel, oh sorpresa, como él engañó, lo engañaron a él. Hermano, todo lo que siembras lo tienes que cosechar. De eso nadie te va a liberar. Tú siembras engaño, pues cosecharás engaño. Y Jacob tuvo que cosechar todo lo que hizo, la gran idea de su mamá Rebeca, ¿verdad? Para hacer cumplir la promesa de Dios, o para hacer cumplir el propósito de Dios que ella sabía. Ahora, yo me pregunto esto: ¿acaso Dios no era poderoso para acomodar las bendiciones como tenían que ser? ¿Qué es imposible para Dios, mi querido hermano? ¿Qué es difícil para Dios? Dios podía hablar a su siervo Isaac y decirle a quién tenía que dar la bendición de primogenitura. Para Dios eso no es difícil. Pero Rebeca se adelantó. Nuevamente vemos un ejemplo de alguien que se adelanta a hacer cumplir la promesa de Dios, saliéndose fuera del propósito y del tiempo de Dios. Muchas veces sucede esto en nuestras vidas, hermano. Esto se va repitiendo, a veces sin que nos demos cuenta, hacemos exactamente estas cosas. Bueno, Jacob tuvo que sufrir muchas calamidades. Por último, tuvo que luchar con el ángel de Jehová para que su hermano no lo matara, para poder volver a su tierra. Por un lado había sido engañado con su suegro. Por el otro lado le esperaba a su hermano enojado y dispuesto a matarlo. ¡Wow! Yo no deseo que nadie se encuentre en una situación tan trágica en la vida. No saber a dónde ir. Hermano querido, ese joven sufrió mucho. ¿Por qué?
se adelantó al tiempo de Dios y quiso hacer cumplir la promesa de Dios con ejército y con fuerza, no con el Espíritu de Dios, como dice la palabra. Entonces Jacob encontró muchas circunstancias difíciles en su vida. Gloria al Señor. Pero vamos a ver otro ejemplo en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor está completa, hermano. Acá, bueno, leemos lo que dice Génesis, primeramente, capítulo 32, verso 9 al 11, dice: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Wow. Aquí en esta palabra usted puede darse cuenta el dolor, la prueba tan grande que sufrió Jacob por no esperar en el tiempo de Dios. Cuando no podemos esperar en el tiempo de Dios, pueden suceder muchas cosas tristes en nuestras vidas. Pero vamos a mirar otro ejemplo. El ejemplo de David. David fue ungido por Samuel como rey de Israel, cuando todavía Saúl era rey de Israel. Dios envía al profeta Samuel a la casa de Isaí y allí le dice: yo te voy a decir a quién vas a ungir como el próximo rey de Israel. Y allí David es ungido. Y por ende conoce la promesa de Dios sobre su vida. Conoce que Dios lo ha elegido como rey de Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Ahí es donde, vamos a decir, David se enteró de lo que Dios iba a hacer con su vida. Ahora, después de esta unción y después de este día inolvidable para David, porque yo me imagino lo que habrá sido para David esto, ¿no es cierto? Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Gloria a Dios. Entonces, cuando Samuel, vemos por la palabra del Señor que cuando Samuel unge a David, ¿qué ocurre? Allí mismo en 1 Samuel 16, verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En el momento que Samuel unge a David, el Espíritu de Dios viene sobre David. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Entonces vemos que después Saúl comienza a estar atormentado por demonios. Era una cosa tremenda como estaba Saúl. No podía dormir, no podía comer, no podía estar quieto. Estaba totalmente atormentado. Y pregunta a sus sirvientes si conocen de alguien que toque algún instrumento para que viniera a tocarle, y le hablan de David. Y allí lo mandan a llamar a David, el que había sido ungido como el próximo rey de Israel. Lo mandan a llamar para que venga a tocar su arpa a Saúl. Y David obedece y va y toca su arpa. Recuerden que el Espíritu de Dios estaba sobre David. Cuando David tocaba esa arpa, yo creo que había una unción gloriosa allí. Era tan precioso cuando David tocaba su arpa que Saúl ya no quería que David se fuera. Quería que se quedara a vivir con él, porque era tremendo el descanso que él sentía. Qué precioso, hermano,
Cuando nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo, llevamos la bendición de la unción de Dios a donde quiera que vayamos. Aunque sea la casa de nuestro enemigo. Aleluya. Llevamos la unción, hermano. Eso me ha pasado a mí. Yo me he encontrado en lugares donde sé que está mi enemigo. Sin embargo, la unción del Espíritu Santo ha estado allí. Dios ha hecho cosas gloriosas. Sí, hermano, es algo tremendo cuando Dios nos unge con el poder de su Espíritu. David no era rey todavía, ni siquiera príncipe, ni siquiera nada. Sin embargo, la unción de Dios estaba sobre él. Tremendo. Era tan tremenda la unción de Dios que David comienza a ser usado tremendamente por el poder de Dios, matando a Filisteo. Bueno, el pueblo lo ovaciona. No había como David, hombre valiente, hombre que mataba cantidad de filisteos en una noche. ¿Para qué decir todos los triunfos que había sobre David? Saúl comienza a mirar mal a David. Comienza a ser su contrincante. Porque el pueblo se iba detrás de David. Entonces, Saúl estaba endemoniado, hermano. Él no iba a querer que David le quitara su puesto. Saúl estaba muy preocupado por su puesto, por su apariencia delante del pueblo. Él no iba a permitir que David viniera a quitarle su honra, su gloria, todo lo que él había tenido como rey de Israel. Entonces comienza a perseguir a David. Para matarlo, tenía que acabarlo, porque si no lo acababa, David lo acababa a él, o sea, a través de la elección del pueblo, porque David realmente nunca osó ni tocar a Saúl. Dice en 1 de Samuel, capítulo 24, verso 6, dice: y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Dios me libre, Dios me guarde. Fíjese que David muchas veces tuvo la posibilidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Dice en 1 Samuel capítulo 26, versos 10 y 11, dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Así le contestó a uno de aquellos que ayudaban a David. Lo tuvo en sus manos. En una palabra, lo tuvo en sus manos. Él podía haberlo acabado y hacer cumplir rápidamente la promesa de Dios para que él pudiera ser rey de Israel como Dios se lo había prometido. Pero no lo hizo. No se adelantó al tiempo de Dios. Él esperó, porque él sabía que había un tiempo, había una hora en que Dios había planeado para su vida. Y David eligió esperar en el tiempo de Dios. Qué glorioso, hermano. Vemos por la palabra que David no solamente llegó a ser rey de Israel, de todo Israel, sino que David, según la mirada de Dios, era un hombre conforme a su corazón. Y por amor a David, su siervo, Dios hizo cosas tremendas, aún después de la muerte de David. Porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Qué precioso, hermano. Qué precioso cuando podemos esperar en el tiempo de Dios y Dios puede decir de ti: este es el siervo que yo quiero. Y por amor a mi siervo, yo voy a bendecir su casa. Por amor a mi siervo, yo voy a bendecir su descendencia. Por amor a este siervo que me ha sido fiel, que ha sido conforme a mi corazón, yo voy a hacer grandes cosas. Eso fue lo que Dios vio en David. Un hombre conforme a su corazón. Porque David supo esperar
en el tiempo de Dios. Ahora, algo que nos maravilla al ver a David, dice, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. David no estaba mintiendo en cuanto a esto. Saúl era ungido por Dios para ser rey. Saúl fue ungido por Dios para ser rey. Hermano querido, yo sé que Saúl se equivocó, Dios lo tuvo que sacar del reinado, lo tuvo que desechar del reinado, porque cometió errores, porque hizo demasiadas cosas que desagradaron a Dios. No fue obediente. Pero David sabía que un día ese hombre que hoy estaba desechado por Dios había sido ungido por Dios. Hermano, esto nos da una gran lección hoy a nosotros. Cuando yo veo a tantos y tantas personas haciendo daño a los siervos de Dios, desacreditando a los siervos de Dios, a veces por el internet, a veces por el YouTube, a veces por el Facebook, por donde sea. Hermano, no sé si tú te has puesto a pensar que en algún momento ese siervo fue ungido por Dios. Posiblemente hoy esté descarriado, posiblemente hoy no esté predicando la verdad o se haya, digamos como Saúl, se haya descarriado del verdadero propósito de Dios. Pero un día fue ungido por Dios. Y eso era lo único que le importó a David. Que ese hombre un día fue ungido por Dios y él no iba a tocar. Él no iba a hacer daño a ese hombre que un día Dios ungió. Lo respetó, mi querido hermano. Lo respetó como el ungido de Dios porque él sabía que era un ungido de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, si vemos un siervo caído, un siervo que tropezó, que se apartó del Señor, lo que sea, lo queremos encima pisotear? Oh, mira lo que hizo, y lo desacreditamos. En vez de orar por los siervos de Dios, hermano. Ora por tu hermano, por favor. Yo he visto muchos siervos de Dios que han caído, que se han descarriado de la voluntad de Dios. Pero lo que hago en mi corazón es orar por ellos. Señor, ayúdales a ver la verdad. Ábrele los ojos de entendimiento, que puedan ver la verdad de tu palabra. Que puedan ser enderezados sus caminos. Hermano querido, mientras hay vida y esperanza. Y nosotros tenemos que orar por esos siervos que se han torcido, se han caído, se han descarriado. Dios no nos ha llamado como justicieros para hacer justicia y decir quién es y quién no es. Hermanos, dice la palabra que tenemos que esperar hasta que sea manifestada toda la verdad, porque a su tiempo, al tiempo de Dios, se va a manifestar la verdad oculta de cada uno. Y tenemos que esperar hasta ese tiempo, hasta ese día. No podemos adelantarnos al tiempo de Dios, no podemos juzgar las cosas. Entonces, caemos en este error de tocar a los ungidos de Dios. No importa que estén descarriados, fue un ungido. Un día el Señor me habló sobre esto y me dijo, ten cuidado de tocar a mis ungidos, me dijo. Porque aunque ellos estén apartados de mí, son todavía mis ungidos. Son todavía mis siervos y yo sé lo que voy a hacer con ellos. Hermano querido, de ese día, cuando Dios me habló, yo sentí temor en mi alma. Temor de Dios entró a mi corazón. Y desde ese día, sí, le dije, Señor, guárdame. Como dijo David, guárdame de tocar a los ungidos del Señor. Guárdame, Señor. Tremendo, hermano. Preciosa palabra que nos enseña de un hombre que supo esperar en el tiempo de Dios. Se supo alinear al tiempo de Dios y todas las promesas se cumplieron en David. Cuando tú estás en el tiempo correcto de Dios y en el lugar que Él designó para tu vida, puedes esperar milagros suceder en tu vida.
Puedes esperar milagros poderosísimos empezar a suceder en tu vida. Puedes ver a los gigantes derrotados por el poder de Dios. Cuando estás en el tiempo de Dios y en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Ahora te vas a dar cuenta por qué Satanás siempre está tan dispuesto a cambiar el tiempo y la ley de Dios en nuestras vidas. Porque sabe que cambiándonos el tiempo de Dios en nuestras vidas y la ley, que es la palabra de Dios, nos puede vencer y nos puede derrotar. Pero si tú eres un hombre, una mujer inteligente como David y esperas en el tiempo de Dios, vas a triunfar. Con seguridad. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos a Israel. Israel salió de Egipto con mano poderosa. Dios los sacó de la esclavitud. Comenzaron a caminar al desierto hacia la tierra prometida. Pero oh, sorpresa, cuando llegaron a los límites de la tierra, cuando ya estaban visualizando esa gloriosa tierra, no quisieron marchar, no quisieron obedecer al tiempo de Dios. Era el tiempo de entrar y poseer la tierra que Dios les había prometido que se las iba a dar. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Pero ellos se llenaron de incredulidad, se llenaron de temor y dijeron no, no vamos a entrar ahí porque esa gente está son muy grandes, nos van a vencer, nosotros somos como moscas delante de ellos, como insectos. No, se llenaron de incredulidad, de temor y rechazaron la bendición de Dios. Y bueno, por cierto que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos no podían agradar a Dios de esa manera. Y lo que sucedió fue que quedaron postrados en el desierto. Murieron en el desierto y no vieron. Solo recién después de que pasó toda esa generación, la próxima generación pudieron entrar a la tierra prometida. Hermanos, llegaron hasta el borde de la promesa, hasta el mismo límite para entrar ya en esa tierra y ocupar lo que Dios les había prometido que les iba a dar. Y no pudieron llegar. No pudieron entrar. Fracasaron en el tiempo de Dios. Muchas veces Dios te dice avanza ahora y tú te llenas de incredulidad y de temor y dices no, ¿cómo voy a ir? Mira, si no se puede, mira, está difícil, Señor, no puedo. Y desobedeces y te sales del tiempo de Dios. Pierdes mucho. Israel, toda esa generación perdió entrar a la tierra prometida. No se movieron en el tiempo de Dios. Es importante saber el tiempo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el tiempo para avanzar? ¿Cuál es el tiempo para esperar? ¿Cuál es el tiempo de Dios exacto para cada cosa en nuestras vidas? Es tan importante, porque si no conoces el tiempo de Dios, puedes que estés perdiendo las promesas de Dios para tu vida. Gloria al Señor. Entonces esto pasó con el pueblo de Israel. Una de las formas de estar alineados al tiempo de Dios es recibir la revelación de Dios en nuestras vidas, para así podernos mover en el tiempo que Él quiere que nos movamos. Eso quiere decir vivir en total dependencia del Espíritu de Dios. Total dependencia. Es cuando realmente tú estás buscando el reino de Dios. El Señor dijo en su palabra, más primeramente buscad el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios en tu vida. Cuando tú buscas el reino de Dios, hermano, tú vas en victoria. Tu victoria es grande. Tú vas a arrebatar las promesas, vas a arrebatar el reino y todas las promesas que han sido preparadas para ti.
Gloria a Dios. Porque has permitido que Dios gobierne tu vida enteramente, no en parte. Porque muchas veces dejamos que Dios gobierne nuestra vida, pero solo en partes. No enteramente. Dios quiere gobernar toda tu vida, no una parte de tu vida. Toda tu vida Dios quiere gobernar. Entonces, cuando tú puedes empezar a contar tus victorias. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, tenemos que ceder nuestra voluntad. Tenemos que dejar a un lado nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras ambiciones, egoístas, un montón de cosas que a veces tenemos en nuestra alma. Tenemos que dejar todo eso y dejar que Dios comande nuestra vida como Él quiere hacerlo. Entonces tenemos que depender de Él. No podemos hacer las cosas a base de nuestras experiencias pasadas. Las experiencias pasadas pasaron. Ya no puedes arreglar situaciones conforme a las experiencias de tu pasado. Nunca van a ser buenas esas experiencias. Necesitas la revelación de Dios en cada momento y en cada situación para poder avanzar en victoria. Entonces, cuando Dios te dice espera, tú sabes esperar. Y cuando Dios te dice avanza, tú sabes que tienes que avanzar. No importa que se vea difícil el panorama. No murmuras, no te quejas contra Dios. Porque la murmuración y la queja no te lleva a ningún lado, sino a perder lo que Dios te ha prometido. Sabes esperar en Dios, en el tiempo de Dios. Muchas veces pensamos que Dios se tiene que mover en nuestro tiempo o en lo que nosotros hemos planificado. Y cuando Dios no lo hace, nos sentimos mal. Decimos, ¿por qué el Señor no me ayudó en esto? No me ayudó. ¿Por qué el Señor no me proveyó esto? Cuántas cosas, cuántas circunstancias en la vida, ¿verdad? Queremos que Dios se mueva en nuestro tiempo. Mi querido hermano, Dios no se va a mover en tu tiempo. Dios se va a mover en su tiempo. Aleluya. Y en su soberana voluntad. Jesús fue un hombre que estaba sujeto al tiempo de Dios, de su Padre, mientras caminó sobre esta tierra. Mire lo que dice Juan capítulo 2, verso 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él sabía cuál era su tiempo y sabía que ese no era el tiempo de manifestar el poder de Dios que estaba en su vida a través del Espíritu de Dios. No era el momento, no era el tiempo. Jesús se movía en perfecta comunión con su Padre en cada faceta de su vida mientras caminó sobre esta tierra para darnos ejemplos a nosotros ahora. Fíjese qué pasó cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo. La palabra dice que no fue a sanarlo. En Juan capítulo 11, verso 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús sabía que ese no era el momento de ir a ver a su amigo Lázaro. Sabía cuál era el plan de Dios y el propósito de Dios, así que él se quedó 2 días más en el lugar y Lázaro murió. Y Jesús sabía que Lázaro iba a morir y que lo que iba a hacer Dios iba a obrar para que muchos otros creyeran en Dios. Y Lázaro resucitó de los muertos. Jesús conocía el tiempo de Dios y se movió en ese tiempo de Dios. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús estaba orando, lo vemos en Mateo capítulo 26, versos 39 y verso 42, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Wow.
Él sabía cuál era el tiempo correcto de Dios. Era el tiempo de ofrecer su vida por el pecado del mundo y se sometió hasta el final. Jesús se sometió a su Padre hasta derramar toda su sangre para el perdón de tu pecado y de mi pecado. Qué tremendo ejemplo, hermano. De moverse en el tiempo de Dios, aunque sabía todo lo que iba a tener que atravesar. Pero lo hizo porque te ama y porque nos ama a cada uno de nosotros. Nos dio ejemplo de un hombre sometido enteramente a Dios, su Padre. Sometido enteramente a la voluntad del Padre. Gloria al Señor. Dios ha trazado un tiempo para ti y para mí. ¿Podemos caminar en ese tiempo de Dios o podemos caminar en nuestro propio tiempo? Esa es una elección que tú vas a hacer. No es lo que Dios va a elegir, es lo que tú vas a elegir. ¿Vas a caminar en el tiempo que Dios ha trazado o vas a caminar en tu propio tiempo? ¿Qué vas a hacer, hermano? Esa es tu elección. Pero déjame decirte que cuando la vida no te salga muy bien las cosas y tú empieces a quejarte con Dios, ¿por qué esto salió mal? ¿Por qué esto no se pudo hacer? Tienes que recordar que tú elegiste y Dios no tuvo nada que ver con eso. Tú elegiste caminar en tu tiempo. Por último, quiero compartir contigo una profecía, una palabra que Dios me reveló hace un tiempo atrás. Yo la escribí y la tengo siempre en mente porque es un mensaje glorioso para mi vida y creo que lo puede ser para tu vida. Y quiero terminar este tiempo trayéndote esta profecía de la boca de Dios. Dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de Israel y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará mi nombre. Yo soy el vencedor en tu vida, el que camine conmigo, por torpe que sea, no resbalará. Porque mi espíritu es el que te lleva, porque mi espíritu es el que te guía. Mi espíritu es el que te conduce y tú llegarás. ¿Ya te has dado cuenta que no es fácil llegar? ¿Y sabes por qué no es fácil llegar? Porque el hombre no quiere someter su voluntad a mi voluntad. Por eso no le es fácil, porque el hombre quiere permanecer en su propia voluntad y quiere hacer su propio designio y no mi voluntad y mi designio. Pero aquel que se humille ante mí, no los que me dicen Señor, Señor, pero sus oídos están lejos de mi voz. Sus oídos no quieren escuchar mi instrucción, sus oídos están lejos de mi boca, no ellos. Hay muchos como ellos que se cubren bajo una cubierta de religiosidad y legalismo. Solo aquellos que están dispuestos a escucharme y a obedecerme y a someter toda su voluntad a mi voluntad serán mi especial tesoro sobre toda la tierra. Estoy buscando hombres y mujeres que quieran renunciar a su voluntad, a su orgullo, a su vanidad, a su egoísmo, a pensar en sí mismos para hacer mi voluntad, para escuchar lo que tengo para ellos. Estoy buscando hombres y mujeres humildes que se someten a mi voz, que acuden a mí cuando están necesitados y no tratan de arreglar las cosas con su propia fuerza o con su propio entendimiento, y que están abiertos a escucharme en todo tiempo, a saber mi razón y lo que yo quiero. Esos son los hombres y mujeres que yo busco para glorificar mi nombre en ellos y asignarles el trabajo que tengo para ellos. No hay otra cosa que desee sino que el hombre se someta a mí y me escuche. Y que preste sus oídos de día y de noche para oírme, para caminar en mis pasos y en mi presencia. Esos son los hombres que yo quiero. Por torpes que sean, no van a resbalar, porque yo trazo un camino de victoria para ellos. Pero aquellos que se visten de justicia propia y aparentan algo que no son, yo los voy a vomitar de mi boca.
dice el Señor. No soporto el orgullo ni la arrogancia de los hombres ante mí. Por eso te he dicho, camina en humildad. Mírame a mí. Yo soy tu Salvador. No hay nada que tú puedas hacer. Soy yo el que voy a hacer. Soy yo el que voy a poner cada cosa en su lugar. Y cada cosa en su debido tiempo. Yo y nadie más. Este es el tiempo en que estés quieta y que mires lo que yo voy a hacer ahora. Cuando yo quiera que hagas algo, te lo voy a dejar saber. Y tú vas a saberlo. Pero cuando yo te diga, quédate quieta y mira lo que yo voy a hacer ahora, debes de quedarte quieta. Soy yo el que voy a resolver ahora. No tú, soy yo. Confía en mí. Porque yo te diré el momento en que tú te vas a mover. Yo te lo voy a dejar saber. Confía en mí. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestas a someterse a la voz de Dios. Tú puedes ser uno de esos hombres y de esas mujeres. Si en este día eliges someterte completamente tu vida al gobierno del Espíritu Santo, al gobierno de la voz de Dios sobre tu vida. Yo te invito en este día a escuchar la voz de Dios que quiere hablar a tu corazón día por día y estar atento al sonido del corazón de Dios, para que un día Dios pueda decir de ti, como dijo de David, este es un hombre conforme a mi corazón. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima.